desde su historia familiar hasta los años universitarios. Puta Vida pinta un paisaje oscuro, masculino y detallado de la vida de dos hombres jóvenes, entre alcohol, drogas y música, tratando de descubrir su lugar en la configuración social chilanga. El paisaje urbano se convierte en un personaje en esta primera novela de Rodrigo, asomando amplias zonas chinamperas, largas extensiones de concreto y lugares claramente reconocibles, para algunos, para los de mi generación, como el Foro Alicia, que no solo son marcadores espaciales, sino de tiempo y para algunos de memoria. Este recorrido físico por el espacio urbano y dramático va acompañado por un claro soundtrack en el que se dibuja el estado anímico de los personajes. De hecho, le estaba preguntando a Rodrigo si había soundtrack, ahí está en Spotify, entonces creo que es muy bueno que lo lean, si lo van a leer con esa compañía. La novela está estructurada en 3 partes y estas 3 partes están nombradas con títulos de canciones. Y a lo largo de la formación emocional de estos dos personajes vamos siguiendo su curva dramática a través de las canciones que se escuchan. Se escuchan en la trama, a veces en primer plano y a veces de fondo. La historia inicia, como les decía, con Romario y Arturo en el momento de ocultar un cadáver. Y salta atrás en el tiempo para mostrar la vida de los personajes, desde su nacimiento, y regresar en un amplio círculo al momento inicial, habiendo ya como lectoras vislumbrado muchos detalles de la formación de la masculinidad de estos personajes, adivinando sus conflictos internos y los que se sobreponen a los externos para consolidarlos como personajes sólidos. Con guiños a Kerouac, a José Emilio Pacheco y a Ginsberg, Puta Vida usa el pretexto de la complicidad entre los hombres que ocultan un cadáver para remitirnos a un pasado muy cercano de estos dos jóvenes que pertenecen a una generación que buscó hacerse sitio en el espacio vacante que dejó la ausencia de sus padres. Y bueno, para más adelante quisiera preguntarte, después de que hablen las dos compañeras, que les platiques cómo llegaste, sobre todo los de escritura creativa, cómo llegaste de la tengo una idea para escribir un libro a la publicación, ¿no? Porque parece que es un salto infranqueable, que a veces nos resulta muy difícil vislumbrar cuando estamos comenzando un libro, y pues que les cuentes cuál fue o sea, qué dragones tuviste que vencer para que llegara a esto. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, maestra Paulette. Entonces podemos pasar a estas dos comentaristas y regresamos con esa pregunta, ¿vale? Muchas gracias por su participación, maestra. Seguiremos dialogando entonces ahora a la brevedad. Y ahora quiero darle la palabra a Erika Galván. Tanto Erika como Rebeca tuve la fortuna de compartir con ellas una materia el semestre pasado que se llamó Agresión y Violencia. Entonces coincidió en que precisamente se estaba publicando la novela en ese semestre y pues estábamos... Aquí además fue un curso que pensé mucho a partir de las letras, ¿verdad? La idea era precisamente pues partiendo del supuesto de que el psicoanálisis se hace más con arte que con psicología. Entonces pues estuvimos ahí leyendo a toda una serie de autores y de autoras y pues en algún momento le planteo la posibilidad al doctor Fernando de presentar la novela. Se da luz verde y pues Erika y Rebeca saltaron de inmediato a la misma clase en que dije si a alguien le gustaría presentar. Ni había acabado de guardar mis cosas y se acercaron y dijeron: Rodrigo, queremos ser nosotras, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo, estoy ansioso por escuchar entonces sus comentarios y estoy seguro que cada una de sus participaciones será muy enriquecedora, ¿vale? Erika, Rebeca, muchísimas gracias y le cedo la palabra a Erika, por favor. Va desde una crudeza tan profunda hasta a veces tener tintes también, ¿no? Como de romanticismo. La obra nos lleva por un recorrido histórico, sí, pero también biográfico, hacia la comprensión de la subjetividad de los personajes, así como hacia un cuestionamiento de conceptos que son pues tan inherentes, ¿no?, a la existencia humana, como serían el amor, la lealtad y sobre todo el significado de la vida y la trascendencia de la muerte. Como ya mencionó Paulette, esta es una historia ambientada en la Ciudad de México entre los años 90 y 2000, la cual yo considero retrata fielmente tanto la cultura como los rincones de esta ciudad. Por medio de esta descripción que despierta nuestros sentidos,
¿no? Hace uso de elementos olfativos, visuales, incluso elementos a veces de sabores. Nos lleva a imaginar y a poner en escena, pues, todas estas cuestiones que acontecen. Esta historia relata la vida de Romario, que es un joven que se encuentra ante una profunda melancolía y también ante una búsqueda de sentido en la vida misma, ¿no? Se nos muestra su historia desde la infancia, marcando ciertos elementos como serían una enorme falta, un sentimiento de inadaptación. Y en la historia de vida de Romario, pues aparece también Arturo, que sería el otro de los protagonistas. Y la historia nos cuenta cómo es que estos dos personajes son unidos pues desde esta falta, desde esta sensación de ser externos al mundo, y cómo a partir de ello van creando una amistad y una complicidad que, bueno, los llevará a cometer todos los actos descritos en la historia. Y bueno, un elemento que a mí me pareció muy importante es el uso precisamente de este sufrimiento, de esta falta, de este dolor, como un medio para vincularse y para intimar entre ambos personajes. Nos muestra esta complicidad que existe entre las personas que pueden comprender el dolor del otro, ¿no? Y la manera en la que muchas veces pues, nos vinculamos también a partir de nuestra propia historia personal. Algunos de los temas centrales que yo destaco en la obra son la soledad, el narcisismo y sobre todo el goce. En torno al goce me parece muy importante la manera en la que Rodrigo pues relata, ¿no?, la forma en la que tanto la satisfacción como el sufrimiento se entretejen para llevar al cuerpo a este estado máximo de tensión. Y pues esto se ve retratado especialmente en las áreas de la sexualidad y el consumo de sustancias dentro de la obra. En este sentido, pues también me parece muy importante cómo es que las adicciones se muestran como una manera de descargar y también de organizar al sujeto cuando éste se encuentra enajenado de su propio deseo, ¿no? Y bueno, también creo que en cuanto al goce nos plantea esta confusión perversa que se da en las personas que muchas veces pues confundimos el goce con el amor cuando nos vinculamos desde dialécticas como serían las del amo y el esclavo y toda la dependencia que se crea en nuestras relaciones en este sentido. El amor, o más bien la búsqueda del mismo, es también uno de los temas centrales de la obra, y pues en este sentido, desde un punto de vista psicoanalítico, considero muy notable la manera en la que Rodrigo describe esta ambivalencia que existe en los vínculos más cercanos, cómo el amor y el odio forman parte de nuestra intimidad y cómo al final ambos son dirigidos hacia la misma persona, creando pues esta contradicción en nuestros lazos más íntimos y que al final es lo que nos permite también sostenernos y darnos un sentido en este mundo. Continuando con la parte psicoanalítica, considero que la obra hace un desarrollo de la agresividad y la violencia en los sujetos. Es un poco como una historia que nos va explicando las causas y todos los factores que contribuyen a las acciones del sujeto. En este sentido también creo que nos demuestra que no existe una estructura pura en el psicoanálisis, ¿no? Y nos demuestra cómo muchas veces una necesidad neurótica de afecto puede manifestarse en acciones perversas o, por ejemplo, manifestarse en esta tendencia psicótica a la adicción, a pesar de tratarse de un sujeto que sí está inserto en la lógica del lenguaje y que sí puede experimentar culpa por la misma. Y bueno, finalmente me gustaría agregar también sobre la perspectiva de género, que yo considero que el libro pues relata de una manera muy peculiar cómo esta agresión y esta violencia individual se ve proyectada de manera social sobre las mujeres. Creo que el libro es una denuncia hacia esta pues, responsabilidad injusta, ¿no?, que se pone sobre nosotras de organizar, de ordenar, de dar sentido a la vida de hombres que muchas veces no están comprometidos con comprenderse a sí mismos y pues nos demuestra los graves resultados que esto puede tener. Finalmente quisiera resaltar, igual que Paveret, el enorme recurso que tiene la obra en cuanto a las recomendaciones tanto musicales como también literarias e incluso una de una película. Yo considero que esto es algo muy fructífero en la obra porque si tenemos la curiosidad suficiente para buscar, pues es un libro que nos deja no solamente lo que leemos, sino que también nos da muchísimos recursos, muchísimo conocimiento que nos traslada a una época
y nos permite comprender de manera más profunda a los personajes, al mismo tiempo que pues, nos plantea estos cuestionamientos que yo considero muy importantes de hacernos, ¿no? Sobre cuál es el sentido de nuestra vida, cómo nos estamos vinculando y pues cómo comprendemos nuestras acciones. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Erika. Ahora entonces le damos la palabra a Rebeca para que también nos dé su valiosísimo comentario sobre la obra. Muchas gracias, Erika, y adelante, Rebeca. Pues sí, la verdad es que coincido totalmente con lo que dice Erika y Paulette. Creo que, bueno, al menos personalmente leyendo la obra te vas adentrando mucho, ¿no? Como en este escenario, no solo de la Ciudad de México y de un DF, ahora sí que muy particular, sino también como en este escenario angustiante, ¿no? Y con el que incluso puedes o no como sentirte identificada con el personaje principal o los personajes principales, pero hay algo que es como una constante, ¿no? Y que sí relata muy, muy bien esta cuestión como muy compleja del ser humano, ¿no? O sea, como compleja en el sentido en el que todos y todas estamos por esta constante búsqueda de darle sentido a la vida, ¿no? Y creo que se evidencia más que nada en estos personajes de la obra. Yo resalto más que nada, creo que los comentarios tanto de Erika como yo van a ser como muy psicoanalíticos, entonces, sí, y justamente creo que en el libro en general Rodrigo retrata muchísimo esta cuestión psicoanalítica, ¿no? Y filosófica, y también historia del arte, o sea, está como muy plasmado todo esto, y yo resalto justamente unos temas que ya mencionó Erika y que van tanto a la sexualidad y la muerte, ¿no? Y Freud ya nos decía que la sexualidad y la muerte son traumas en el sentido en el que no podemos entenderlos en su totalidad, que no podemos darle sentido completo, no sabemos lo que es estar muertas y muertos, no sabemos bien lo que es la sexualidad. Y creo que particularmente en Romario es algo que se presenta mucho, ¿no? El no entender la sexualidad, creo yo que sí, como dice Erika, no hay estructuras puras, pero creo que sí hay un neurótico aquí, un neurótico total, en el sentido que es ambivalente, es una persona que tal vez no, sí, eso, o sea, como que presenta mucha ambivalencia, ¿no? Presenta esta culpa, se guía por sus pulsiones masoquistas, ¿no? Y pulsiones que finalmente sus parejas a lo largo del libro sí las atienden, ¿no? De una forma un tanto sádica, ¿no? A lo que voy es que vemos como este camino de Romario, esta búsqueda o sí, como que va apuntando pues a este castigo tal vez que implica una ganancia, ¿no? Psíquica, no es algo consciente, pero lo vemos ahí presente, ¿no? Y sí, creo que también los personajes en general del libro cargan también con esta angustia, con esta melancolía. Y quisiera resaltar un punto que me parece muy... no sé, me hizo como sentir muchas cosas, en el sentido de que justamente vemos como las parejas de Romario, porque es algo que resalta mucho en el libro, como que siguen una constante, ¿no? De esta cuestión un tanto sadomasoquista, a excepción de una, ¿no? Y al menos a mí, como en ese momento en particular, es como que Rodrigo te va llevando como en un momento de tensión, ¿no? Y que al menos en esa historia particular de una pareja que tiene, como que se libera esa tensión por un momento, ¿no? Y te deja como esta sensación extraña como de alivio, de crudeza. Es muy, muy interesante, incluso creo la forma en la que Rodrigo te va como llevando a lo largo de la historia de vida de estos personajes, se evidencia, ¿no? Como particularmente en el tema de la sexualidad hay como una duda, ¿no? Una cuestionante de qué está pasando, ¿no? Incluso la primera experiencia sexual de Romario es extraña, ¿no? Es vergonzosa, es angustiante, pero también es placentera, ¿no? Entonces ahí se va como mostrando esta ambivalencia constante en Romario y en las personas, ¿no? A eso me refiero cuando digo que puedes relacionarte con Romario sin necesariamente haber vivido lo mismo que él o que Arturo, ¿no? Porque son constantes humanas y creo que eso es una cuestión como muy... bueno, que yo resalto mucho en el libro, también incluso justamente hablando como de la historia, pues nos muestra esta cuestión que ya mencionaba Erika de las adicciones, ¿no? Del alcohol, de cómo uno mismo o una misma se va llevando esta cuestión de goce, este momento de tensión total en el que no hay forma de darle sentido a la vida y en el que terminamos accediendo a este tipo de cosas, ¿no? Particularmente hablando del alcohol y las drogas, ¿no? Pero que
igual en el libro te van acompañando con música, ¿no? Te va acompañando con un ambiente, entonces es como sutil y al mismo tiempo no. Entonces, bueno, me parece que eso es algo muy, muy importante. Y bueno, sí, siento que tampoco quisiera hablar tanto de psicoanálisis, pero sí. Sí, es que creo que hay algo que resalta mucho del goce, ¿no? Hablando, por ejemplo, de este acercamiento con lo real, en tanto que Freud, bueno, también Lacan nos habla de un plano de lo real como un plano al que no podemos acceder como seres humanos. Sí, ¿no? O sea, finalmente terminan en esto, la obra te va llevando a ese momento de tensión que va aumentando y va aumentando y va aumentando hasta que ya, bueno, termina en lo que termina, ¿no? Que también es como empieza el libro, ¿no? Se termina en un momento sumamente angustiante, en un momento en el que justamente, como decía Colette, o sea, puedes sentir los olores, puedes sentir el frío, no sé, o sea, como que en el cuerpo incluso tú lo sientes, lo que estos personajes están sintiendo en ese momento en el que todo es como una desintegración de la realidad de estos dos personajes, ¿no? Y justamente también fuera de este ámbito más psicoanalítico, me resalta muchísimo, yo también la verdad es que iba a hacer mi propia playlist del libro, pero sí, o sea, creo que es una cuestión muy que hay que resaltar del libro, porque si tú vas escuchando estas canciones, conforme vas leyendo el libro, puedes sentir perfectamente lo que estos personajes van viviendo, ¿no? Y creo que eso es algo que no muy fácilmente se puede lograr al escribir o leer un libro. Entonces, pues sin más que nada felicitarte, Rodrigo, es una obra muy, muy, muy buena y que sí incorpora muchísimos elementos en los que no necesitas saber de psicoanálisis o de filosofía o de arte para entender el libro, para sentirte identificada con estos sentimientos, más que nada de angustia, ¿no? De incluso melancolía, de que nada tiene sentido, pero sí. Entonces, pues, muchas gracias también por la invitación. Pues muchísimas gracias. Quiero leer un par de fragmentos de la obra y a partir de ahí ya pasar al diálogo, pero recopilando las participaciones de Colette, de Erika, de Rebeca, es interesante porque creo que conseguí algo de lo que buscaba. Lo primero era hablar de tres grandes temas y que de hecho están muy relacionados con el nombre de cada una de estas partes, ¿no? Precisamente la primera parte, y ahí es lo que estaban diciendo Colette, Rebeca y Erika, en realidad toda la obra la pienso a la luz de ciertas canciones, ¿no? Ahí mi músico frustrado salió y lo que quise hacer fue precisamente algo que combinara las letras con la música. La primera parte es una canción de Joy Division, bueno, son dos en realidad, que es Incubation y Dead Souls, ¿no? Donde justo la primera parte va a hablar de la muerte. La segunda parte es Disintegration, que menciona una canción de The Cure del mismo nombre, que va a hablar sobre todo de sexualidad. Y la tercera parte, que lleva por título Bizarre Love Triangle, que es una canción de New Order, va a hablar de crimen. Entonces, de hecho, estas son las tres grandes temáticas de la novela que van acompañando precisamente a cada una de las canciones que se mencionan, ¿no? Por un lado, muerte, sexualidad y crimen. Esos son los tres grandes ejes de la novela y precisamente por eso digo, creo que conseguí algo de lo que buscaba escuchando a las comentaristas, a nuestras compañeras. Creo que conseguí algo de eso que buscaba porque se entendió bien la relación entonces que quería en algún momento establecer entre las letras y la música, ¿no? Tanto así que efectivamente ahí hay un playlist en Spotify. Cuando al final de la mesa traigo algunos cuantos ejemplares, entonces si alguien los quiere adquirir, aquí los voy a estar dando. Y ayer mandé a hacer unos separadores con la lista de Spotify, entonces justamente porque fue mucha gente la que me dijo, oye, está bien chido leerlo escuchando las canciones a las que se remite todo el tiempo, ¿no? Entonces yo incluso recomendaría eso, leerla una vez así y leerla ya con la lista e ir escuchando cada una de las canciones mientras se está leyendo la obra, ¿no? Entonces, pues eso sobre la relación que quise establecer ahí entre letras y música y cómo incluso cada una de estas tres partes de crimen, sexualidad y muerte, sexualidad y crimen van entonces ahí ligadas, ¿no? Quiero leer y no extenderme mucho, solo leeré la primera parte, el primer capítulo de la primera parte,
para que más o menos ahí se vea cómo inicia un poco la novela. Y quiero leer uno de mis pasajes favoritos de toda la novela. Hace poco el Colegio de Psicología me hacía una entrevista sobre Puta Vida, y una de las preguntas era: ¿por qué dirías a la gente que leyeran esta obra? Y bueno, en realidad creo que nunca me había yo preguntado eso. Entonces ahí tuve que formular algo en mi cabeza y dije, pues creo que lo primero que diría es que la lean porque es muy divertida en muchas partes, ¿no? Y suena raro, ¿no? Porque justamente estamos hablando de violación, incesto, asesinato, y de repente que yo diga que es como muy divertida puede estar medio raro, pero creo que sí, justamente es esta parte como de la música la que más disfruté yo, ¿no? Y hay un pasaje que las personas que han tenido ya la oportunidad de leerla me han comentado que se llama mucho la atención. Entonces quiero leer solo rápidamente la primera parte y después este otro capítulo que es de mis favoritos y que ya les digo, mucha gente me ha dicho que por ahí les ha llamado la atención, ¿no? Dice: Romario sintió correr por sus manos diminutos hilos de sangre, los cuales se combinaban con el agua helada de aquel recóndito lugar de la ciudad. Él y su colega Arturo habían buscado a propósito una de las zonas más olvidadas donde fuese casi imposible que cualquier persona los pudiera encontrar en aquella fría madrugada de enero. Se encontraban cerca de Mixquic, aunque difícilmente cualquiera de los dos hubiera podido saber con exactitud dónde estaban. Ahí era casi como estar en una tierra que jamás ha aparecido en ningún mapa y en un tiempo que jamás ningún cronista o historiador ha relatado. Lanzando la vista hacia el horizonte, lo único que se podía contemplar eran hectáreas de milpa, las cuales eran interrumpidas por la combinación de diversos colores que, ya para esa hora, comenzaban a aparecer en el firmamento. Un cielo oscuro y penetrante que, gradualmente, se convertía en una mezcla de púrpura y carmesí. A lo lejos se escuchaban los ladridos de los perros, mientras que la helada brisa golpeaba los rostros y las manos de Romario y Arturo, de manera inclemente. Un frío que se apuntaba como el escenario perfecto para encender un cigarrillo. Mientras Romario terminaba de arrojar el cadáver a los helados ríos que atravesaban aquellas chinampas de Tláhuac, Arturo, haciendo un esfuerzo sobrenatural debido a sus gélidos vientos, se las arregló para sacar de su enorme chaqueta café el último delicado que había sobrado después de la brutal ingesta de alcohol que habían tenido unas cuantas horas antes. 3 botellas de ron, perlas negras, tequila, varios litros de la cerveza más barata que pudieron conseguir e incluso algo de absenta. Arturo también había fumado marihuana e inhalado cocaína. Romario no solo odiaba la cocaína, también odiaba que Arturo la consumiera. Costó demasiado trabajo poder encender el cigarro, no solo por la gran temblorina que Arturo experimentaba debido a los nervios, sino porque el cigarro aún seguía mojado con el ron que le había caído a la cajetilla. Sin embargo, cuando finalmente el cigarro prendió, todo el filtro había absorbido el alcohol, situación que resultó bastante agradable para el joven egresado de la Facultad de Ciencias Políticas. Esta debe ser mi recompensa por haber aguantado toda esta mierda, pensó Arturo mientras le daba una enorme bocanada al cigarro, dejando entrar todo el tabaco y el alcohol que fuese posible a su organismo. De manera súbita llegó el amanecer. Los dos amigos, una vez que comprobaron que el cadáver que arrojaron al agua se había vuelto completamente imperceptible, se miraron aún temblando por el frío, y comprendieron que ahora todo estaba en manos del destino, y que, si alguno de los dos o ambos debían morir en una sucia cárcel o vivir en impunidad el resto de sus días, eso ya no dependía de ellos. Caminaron un par de kilómetros hacia el antiguo Volkswagen que habían robado unas horas antes. Al entrar, sintieron un gran alivio los dos, más por la sensación de haber ingresado a un lugar un poco más caliente que por haber concluido con la tarea de deshacerse del cuerpo que, con unas piedras amarradas a los tobillos, seguía hundiéndose lentamente. El sol, que poco a poco se hacía cada vez más presente, dejaba atrás aquella oscura madrugada, y Arturo y Romario emprendieron la marcha para alejarse lo más posible de aquel sitio, el cual quedaba como testigo de un homicidio. Al mismo tiempo, y sin siquiera acusar mirada alguna, Romario y Arturo, que habían sido grandes amigos desde hacía ya más de 15 años, sabían que, por su propio bien, no deberían volver a verse nunca más. Se encontraban aproximadamente a 1 hora de la Colonia del Mar. De ahí buscarían la mejor ruta para llegar a la avenida Tasqueña, donde Romario bajaría del auto para tomar el metro. Cualquier otro plan después de eso era definitivamente incierto. Mientras Arturo conducía, y sin que Romario lo esperara, dijo con voz despreocupada: «Un muerto más en un país de muertos. Saldremos de esta sin ningún problema». A Romario le había molestado bastante el tono desinteresado y cínico que su cómplice había utilizado, pero sabía que tenía razón, y extrañamente el comentario calmó su culpa y sus nervios. En estos momentos pensó en la muerte, y tuve el recuerdo de haber tenido 9 años y de visitar el Festival del Día de Muertos que tenía lugar todos los años allí en Mixquic, unos cuantos kilómetros más allá de donde ahora habían escondido el cuerpo ya sin vida de Lucrecia.
Pensó en lo raro que era que ese recuerdo se cruzara con los sentimientos que en ese momento él experimentó. Uno de los días más felices de mi vida y uno de los más trágicos de mi existencia ahora se encuentran irremediablemente unidos, pensó Romario. De nueva cuenta el silencio sepulcral entre los dos colegas se hizo presente. Arturo solo pudo pensar en lo mucho que deseaba prender otro cigarro. Entonces ahí empieza la novela, y quiero pasar a uno de los que más me gustó escribir, y que hablaba ahora precisamente en esta entrevista que me hizo el Colegio de Psicología, y ya ir apuntando un poco a la pregunta de la maestra Paulette. ¿Cómo se pasa de tener una idea a tener esto en las manos? Es bien complicado, y la maestra Paulette hablaba de los dragones que uno quiere vencer. El primero es que uno siempre se ve implicado en la propia escritura, por eso es tan difícil, por eso es un momento incluso, quizás pueda sonar exagerado, pero estoy seguro que cualquiera que haya tenido que entregar un trabajo final no lo vería tan exagerado, que es enfrentarse a la página en blanco. Enfrentarse a la página en blanco es complicadísimo, porque desde ahí uno se empieza a jugar, ¿no? Y pues definitivamente creo que ese es el trabajo más difícil, que es lo primero que uno tiene con las que uno se lo tiene que ver a la hora de entrar a la escritura, ¿no? Este me gustó mucho porque disfruté mucho leerlo, porque fue casi terapéutico, ¿no? Si bien hay partes de la novela que son pura ficción, hay otras que sí van muy relacionadas hacia varias cosas que he tenido a lo largo de mi vida, y particularmente el tema de la muerte pues siempre ha estado como muy, muy, muy cercano a mí, ¿no? Entonces, sobre todo este pasaje que ahora les voy a leer, y que es uno donde más se ha comentado, ya me lo había dicho alguien más y ahora lo pone sobre la mesa la maestra Paulette. La ciudad es un personaje más de la novela, ¿no? Entonces quiero leer rápidamente. Todas ellas le resultaron impresionantes. En algunas fachadas aparecía la clásica imagen de la Catrina de José Guadalupe Posada. En otras se dejaban ver representaciones prehispánicas de Mictlantecutli, y en unas más aparecían retratos de una parca que tenía más que ver con la tradición anglosajona de la muerte. El aroma a incienso inundó las sienes del joven Romario, mientras caminaba tomando de la mano de su padre, observando con cuidado y detalle todos los colores, olores y sonidos que ahí tenían lugar. Parecía difícil de creer que ese lugar llamado Mystic existiera en esa enorme ciudad, y en ese tiempo lleno de automóviles y anuncios comerciales postrados a lo largo y ancho de grandes avenidas. Era una enorme fiesta en lo que parecía que sí, efectivamente, la línea entre los vivos y los muertos, lo real y lo imaginario, había quedado completamente borrada. En algunos tramos del pueblo se podía observar a izquierda y a derecha enormes extensiones de tierras chinamperas, lo que aumentaba el sentimiento de estar en un lugar muy lejano a la gran urbe. Las pequeñas casas construidas por todo el pueblo contrastaban por momentos con los vestigios de construcciones prehispánicas. Esculturas del dios de la muerte mexica llenaban de admiración y asombro las pupilas del niño, que no podía quitarles la vista de encima. Gritos y cohetes inundaban de manera ininterrumpida las calles de ese pueblo de ensueño. Hombres y mujeres se paseaban bailando ritmos mexicas por las calles de aquel lugar. Los tambores retumbaban en lo más hondo del pecho del joven Romario. Ya de noche, Romario quedó fuertemente impresionado por una representación teatral de la leyenda de La Llorona, y se le helaba la sangre cada que el audio de dicha representación dejaba sonar el grito desgarrador tan conocido por todos los mexicanos: ¡ay, mis hijos! En otra parte del pueblo, un conjunto regional entonaba de manera tan nostálgica y lastimosa la popular melodía mexicana: no sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Camposanto, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Al mismo Romario le dieron ganas de llorar profundamente. Ciertamente, el frío viento otoñal movía las hojas de los árboles de tal forma que parecía que éstas entonaban himnos y melodías sepulcrales. Ahí, en medio ya del abrazo de la noche, una noche tan oscura que se asemejaba al oscuro Mictlán que Romario había visto dibujado durante todo el día. Los olores del copal y de las flores de cempasúchil se mezclaban en el aire como si se tratara de una danza macabra que ambos llevaban a cabo. Parecía que de las paredes escurría el pulque y el aguamiel con el que los más grandes no dejaban de brindar. En un momento de la celebración, varios hombres cargaron un ataúd con un niño adentro, mientras lo paseaban a lo largo y ancho de todo el pueblo. Las casas de los habitantes del pueblo se encontraban abiertas, de tal forma que mientras uno caminaba por las calles se podía ver todas las ofrendas de cada uno de los lugareños. Estas estaban adornadas con pan de muerto, tequila, mole con pollo, flores, veladoras, y al centro de las fotos de aquellos que supuestamente esa misma noche llegarían desde lo más recóndito del mundo de los muertos para deleitarse con esos platillos. Generalmente eran fotos en colores sepia o blanco y negro,
dando a entender que se trataba de gente que pisó este mundo hace ya mucho tiempo. Sin embargo, Romario se sentía sobresaltado cada que observaba fotos de niños e incluso de bebés en dichas ofrendas. Su padre, al observar esta reacción, le dijo con tono serio y lapidario: la muerte es natural, sea como sea y se dé cuando se dé. La muerte siempre es natural. Pero no, para Romario ver esas fotos de infantes y recién nacidos fallecidos no tenía nada de natural. En una de las ofrendas se encontraba un poema de Nezahualcóyotl. De un lado de la cartulina en la que se encontraba escrito el texto venía en náhuatl y del otro lado venía en castellano, y decía así: aquí nadie vivirá por siempre, aún los príncipes a morir vinieron, los bultos funerarios se queman, que tu corazón se enderece, porque aquí nadie vivirá para siempre. El gran final de la visita a Mixquic fue la alumbrada, en el momento en el que todos los lugareños peregrinaban al cementerio, y ahí, a mitad de la noche, se sentaban en las tumbas a comer con los amados difuntos. Solo la luz de los cientos de velas iluminaba el camposanto. Nada se asemejaría a ese festival de luces nocturnas y muerte en el que Romario estuvo presente. Ya de regreso, por todos los pueblos de Tláhuac, aledaños a Mixquic, Romario pudo observar cómo la gente sacaba grandes pedazos de leña a la calle y se hacían fogatas en las que los ancianos de la familia contaban historias de fantasmas y aparecidos, sean anécdotas familiares o leyendas populares. Una de ellas, pudo escuchar Romario, contaba la historia de un señor que, siendo tan escéptico como era, se negaba a dejarle una vela a su mujer ya fallecida en el cementerio, hasta que un día de muertos pudo ver cómo todos los difuntos regresaban al inframundo gracias a la luz que sus familiares les habían dejado, mientras que su mujer se lamentaba de no poder encontrar paz ni descanso, inmóvil, atormentada en la oscuridad de su lápida. Aquellas historias e imágenes, aquellos sonidos y olores, todo ello quedaría grabado en la mente de Romario por siempre. Esa noche, ya en su habitación, Romario no pudo dejar de pensar en su muerte y en la de todos los que le rodeaban. ¿Qué significa morir? ¿Y a dónde vamos cuando se muere? ¿Cuál es el sentido de todo esto si la muerte es lo único real de esta existencia? ¿Estaré pronto a morir? ¿Lo estará mi padre? Todas estas cuestiones se le vinieron a la mente. Mientras intentaba conciliar el sueño, una pequeña voz no dejaba de sonar en su cabeza: muerte, 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 muerte. Entonces, pues ese, les digo, es uno de los que más disfruto. Muchísimas gracias. Y pues eso, es uno de los que más disfruté, precisamente ese. Y que precisamente está ahí en la primera parte de la novela, que es justo la que habla de la muerte, ¿no? Entonces, pues yo antes de decir cualquier cosa, de continuar con cualquier cosa, quisiera pedirles un muy, muy fuerte aplauso para la maestra Paulette, para Erika y para Rebeca. Y pues, rápidamente, si quiere, maestra Paulette, podemos pasar a la pregunta que decía, aprovechando la oportunidad de que hay muchos estudiantes de escritura creativa. ¿Cómo se convierte una idea en una cosa tan física como es un libro, ¿no? Bueno, para mí fue todo un reto escribir. La verdad es que no pensaba que escribir una novela fuera algo tan difícil. Yo me acuerdo la primera vez que me senté frente a la computadora y dije: esto que tengo en la cabeza desde hace como 5 años, lo voy a empezar a materializar. Y después de 2 horas, donde había escrito 2 cuartillas, dije: esto es imposible, o sea, yo aquí dejo la tarea, ¿no? Pero pues al final se trató de un poquito de constancia y pues en última instancia la escritura sí es una cosa bastante complicada, repito, es más complicada de lo que yo jamás había pensado. Pero también es muy gratificante, por lo menos para mí lo fue, ¿no? Sentarse y terminar con la espalda adolorida y con los ojos llorosos de estar frente a una computadora 5, 6, a veces 7 horas, que uno a veces no come, y mis pulmones también han sido víctimas de una y otra cajetilla de cigarros, porque si no parece que no fluyen las ideas. Digo, esto no es apología del tabaco, justamente hablando de la obra, pero por lo menos en mi caso sí era bien complicado y pues he de decirlo también, una copa de vino tras otra, había noches en que sí ya no sabía si estaba escribiendo o estaba de fiesta, ¿no? Entonces, y creo que eso tiene mucho que ver con lo de la música que hablábamos, ¿no? O sea, porque de verdad sí había muchos momentos en que primero estuvo la música en mi cabeza y después vinieron las letras, ¿no? Entonces, y creo que algo de eso por ahí se puede ver, ¿no?
Entonces, ¿qué era lo que finalmente hacía que después de 2 horas, la primera vez que me senté, repito, tuviera 2 cuartillas escritas nada más? ¿Qué fue lo que hizo que regresara? Hay algo de la escritura, hay algo de las letras que resulta gratificante y creo que es toda una aventura, ¿no? Entonces, por lo menos para mí, creo que